Buenas noches a todos. ¿Ya está? Vamos a comenzar una nueva reunión científica de nuestra sociedad. Hoy tenemos como invitados especiales al doctor Camicia, que ha hecho un gran esfuerzo viniendo de lejos, 1000 kilómetros, Bahía Blanca. Muchas gracias, doctor Camicia, por asistir y ayudarnos. Es su socio de la sociedad hace mucho tiempo. Y al doctor Garbaz, que es parte de la comisión directiva de la sociedad, que nos va a hablar de otro tema. Ahora los voy a dejar en compañía de los coordinadores, el doctor Horayo y el doctor Almeida, y tenemos como panelistas al doctor Jorge Segura, a la doctora Ana Santi. ¿Y alguien? El doctor Balboni. Ya me está agarrando la enseñanza. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, vamos a dar comienzo a esta nueva modalidad de reunión científica. Va a haber dos expositores. Va a haber un peloteo de preguntas entre la gente que está acá presente y la gente que va a estar online vía Zoom. Y se va a hacer separadas las dos exposiciones. Primero va a exponer uno de los doctores, va a haber preguntas, respuestas y la opinión de los panelistas invitados. Luego va a pasar el segundo doctor a dar su exposición y vamos a repetir la misma modalidad. Luego de terminado se va a hacer un peloteo general de todos los que estén presentes con los que estén online hacia los dos exponentes. Y nada más. Esa va a ser la modalidad a partir de ahora, o por lo menos de esta reunión científica. El doctor Almeida va a estar encargado de la coordinación del Zoom, del chat de los panelistas que estén vía Zoom para hacer sus preguntas, se lo va a presentar y se va a indicar a quién se le va a hacer su pregunta. Y de esa modalidad nos vamos a ir manejando durante toda la noche, ¿sí? Bueno, voy a presentar al primer exponente, el doctor Guillermo Camicia, expresidente de AFLIPBA, especialista en flebología y linfología, jefe de flebología del Hospital Italiano de Bahía Blanca. El doctor nos va a hablar de anomalías del sistema venoso profundo y su trombosis silenciosa. Doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Flebología, a sus autoridades por esta invitación, que es un honor para mí. Vamos a empezar con la transmisión. Bueno, realmente les agradezco muchísimo esta invitación. Yo trabajo en el Hospital Italiano de Bahía Blanca, donde estoy a cargo del sector de flebología. En primer lugar, y si las autoridades me permiten, quiero hacer un pequeño pero sentido homenaje al doctor Carlos Aníbal Jara, expresidente de AFLIBA, recientemente fallecido. Trabajó conmigo en el Hospital Italiano en Bahía Blanca en servicio de cirugía durante más de 30 años, un gran amigo, un gran presidente, fue en nuestra sociedad, de la Sociedad de Flebología de la provincia de Buenos Aires. Nos dio siempre con generosidad su amistad, su tiempo y sus conocimientos. Quiero dedicar este pequeño homenaje y pedir por él un fuerte aplauso. Y lo recordamos así, que lo extrañamos mucho. Bueno, el tema de las malformaciones de la vena femoral. Los motivos sobran porque hay un escaso interés realmente en conocer estas malformaciones tronculares de la vena femoral. Existe la tendencia a minimizar falsos resultados negativos en el examen Doppler en pacientes con TBP y tenemos la posibilidad de describir claramente la anatomía a través de la flebotomografía multislice. Los objetivos de esta presentación: estudiar la prevalencia de las diferentes variaciones anatómicas de la vena femoral a nivel del muslo mediante estudios Doppler y flebo-TC, y tomar conciencia de su importancia, especialmente en casos de TBP, y ayudar a explicar la trombosis silenciosa. Está la clasificación hace poco tiempo de Hamburgo para las malformaciones vasculares congénitas. En estas malformaciones vasculares congénitas, que se dividen en forma troncular y forma extratruncular, las variaciones anatómicas de la vena femoral son consideradas actualmente malformaciones venosas. Esta es la clasificación de Hamburgo, que incluye a las variaciones anatómicas de la vena femoral.
Estas anomalías se dividen en tumores y malformaciones. Los tumores más frecuentes son los hemangiomas. Después hablamos de las malformaciones vasculares, como el Kippel, el Parkes-Weber. Pero lo importante acá es que las alteraciones de la femoral están incluidas ya en estos grupos. Bueno, la anatomía venosa es muy variable. Se debe a malformaciones venosas que ocurren durante el desarrollo tardío del embrión. Los canales vasculares primitivos de la extremidad aparecen por primera vez en la tercera semana de gestación, y Coquet en el año 57 fue uno de los primeros en llamar la atención sobre la prevalencia de estas variaciones femorales, en el año 1957. Bueno, la terminología que vamos a utilizar es la que conocemos todos, del Consenso Internacional de Cagliati, Bergan, Lovisky, etc. Nosotros estudiamos con flebotomografía multislice patología venosa compleja de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a buscar en 150 tomografías, tenemos cerca de 300 ahora, pero en 150 fuimos a buscar cómo estaba esa vena femoral. No, quiero aclarar que no estudiamos la duplicatura de la vena femoral con tomografía multislice, pues se pueden hacer muy bien por Doppler, sería una exageración, pero teniendo estos estudios, fuimos a buscar esas variaciones. Todos estos pacientes fueron estudiados por patología compleja y también analizamos 150 estudios Doppler de miembros inferiores, de C1 a C6, la clínica en forma aleatoria. Son 150 pacientes del consultorio donde fuimos a buscar cómo estaba esa vena femoral. No importa si sean C1 o A6. Bien, hay dos clasificaciones clásicas, la bitroncular y la monotroncular, con las distintas variantes, como pueden observar. Esta es una flebografía que se utilizaba antes, ya prácticamente no se utiliza, pero es para ejemplificar esa imagen bitroncular. Esta es una de las formas, la forma bífida. Fíjense, una forma bífida fundamentalmente en la parte inferior, que son las más complicadas porque al atravesar el canal del Hunter son las que más riesgo tienen de trombosis venosa. Esta es otra forma bífida, unilateral. Aquí vemos también otra con mayor riesgo de trombosis venosa. En un paciente que tiene un aneurisma de la vena safena externa. Aquí vemos la bifurcación larga, esta es la forma D de bifurcación larga, ven también la imagen de la flebografía y también el esquema de cómo es la bifurcación larga en todo el muslo, prácticamente. Aquí vemos otra duplicatura de la vena femoral, esta también se considera larga, pero es más corta, por encima del canal de Hunter. Y la forma monotroncular son más complejas. La más importante es la del tronco femoral profundo. Fíjense, esta es la más rara, del tronco femoral profundo. La forma axiofemoral es la que prácticamente con el Doppler es muy difícil de evaluar porque tiene demasiados circuitos. Y esta forma del tronco femoral profundo, que acá el doctor Uhl la describió anatómicamente en una disección cadavérica, fíjense que una vez que de la poplitea, una pequeña vena femoral inicialmente, pero hay otra que se anastomosa con la vena femoral profunda, que aquí se ve en una tomografía nuestra. Y la buscamos específicamente y vemos cómo una rama de la vena poplitea, aquí sale la safena externa, una rama de la vena poplitea en forma ascendente se va a anastomosar con la vena femoral profunda. Es un caso, son pacientes muy raros, tan raros así que yo busqué en la bibliografía y encontré una rara variación profunda. Acá en el 2012 fue descripta, pero en forma cadavérica. Se han informado otras 2 o 3 variaciones, pero no es lo habitual encontrar este tipo de variante de vena femoral profunda. Otras malformaciones venosas, fíjense, todos tipos de duplicatura. Duplicaturas con malformaciones venosas. Esta es una duplicatura que tiene una malformación venosa en cara posterior del muslo, a manera de tumor venoso. Ahí vemos la duplicatura, el origen de la malformación venosa, perforantes de Hunter. Aquí vemos una bifurcación de la vena femoral con un aneurisma de la vena safena externa. Aquí comienza la bifurcación justo donde comienza la vena femoral, el aneurisma de la vena safena. Aquí lo vemos mejor. Aquí vemos bien la extensión de la duplicatura. Este es otro paciente es decir, como nosotros tuvimos patología venosa compleja, las duplicaturas que hemos encontrado en la vena femoral se acompañaron en muchos casos de patología compleja en la fosa poplitea. Aquí vemos
tronco gastrocnemion común, donde sale una perforante poplitea y la safena externa con prolongación en el muslo, con reflujo de la tronco gastrocnémico hacia la perforante poplitea. Aquí lo vemos más claro, y la bifurcación de la vena femoral. Es como si las venas femorales duplicadas no vienen solas, vienen también con algún grado de complejidad en la fosa poplitea. Ahí la vemos. Tronco común de venas, bueno, vamos a hacer más rápido. Otra anomalía, fíjense, de la vena femoral duplicada con un tronco gastrocnémico, una vena safena donde desembocaban las dos venas gastrocnémicas, linda para hacer un láser acá y bloquear todas las vías gastrocnémicas, ¿no? Ahí nos equivocamos. Bueno, la presencia de una vena femoral duplicada se asocia mucho con una mayor incidencia de TBP. Cuando la trombosis venosa afecta a una sola rama de la duplicatura, ahí estamos en problema porque tenemos una trombosis silenciosa. Entonces, todo muy lindo, para mí lo que hemos visto, pero cuando el flebólogo está en su consultorio y está solo, que no tiene una flebotomografía multilight, no tiene un IBUS menos, pero tiene el Doppler para hacer el diagnóstico. Es el momento donde no se nos puede escapar una trombosis silenciosa. Es el momento de buscar una segunda rama en la vena femoral. Fíjense, la trombosis de la vena femoral, es muy claro la sintomatología, un dolor intenso en el muslo, edema, pesadez en la pierna, hasta llegar a los grados más graves como la flegmasia ceruleans. Pero la trombosis de una sola rama duplicada de la vena femoral nos va a dar un discretísimo dolor en el tercio medio del muslo. Nos va a dar una sensación de pesadez en la pierna y ausencia de edema. Hay un silencio clínico y el paciente está con una trombosis venosa profunda. Entonces vamos a ver la semiología. Ahora sí tenemos en nuestro consultorio el Doppler y podemos hacerse la semiología. Fíjense, acá tienen la imagen de una vena femoral normal y de una vena femoral duplicada, signo de la compresión. No hay, ahí se ve muy bien, la arteria en el medio y la duplicatura de la vena femoral, no hay trombosis. Acá tienen otras imágenes de vena femoral duplicada, cuando vemos los dos globitos azules, el globito rojo de la arteria, algo está ocurriendo ahí, es una duplicatura. Más imágenes de duplicatura de vena femoral, siempre hay una rama dominante, de mayor diámetro que la otra, siempre. Y acá tienen esta imagen, donde ya, fíjense que aparece en esta imagen, acá, que no hay suficiente compresión, acá es una trombosis aguda. Aquí estamos también, fíjense, con los dos globitos azules, pero acá hay una trombosis venosa profunda. Si nos limitamos a este diagnóstico, esto pasa absolutamente desapercibido. ¿Cómo puedo sacar esto? Ahí está. Seguimos. Bueno, y acá, más claro todavía, fíjense, la trombosis de una rama. Acá da miedo hacer el signo de la compresión para no disparar ese coágulo. Y si buscamos en longitudinal, vamos a ver que una rama está bien y cuando buscamos la otra, la vamos a encontrar la vamos a encontrar con el coágulo. Bien, seguimos avanzando. Ahí lo mismo, la trombosis de una rama. Vemos la trombosis y podemos así ver varios casos de trombosis de una rama de la duplicatura. Ahora, fíjense, acá vemos otro paciente más clarito, con la trombosis. Trombosis aguda y después un año de evolución. ¿Qué pasa cuando esa rama de la duplicatura se libera del coágulo por un buen tratamiento anticoagulante? Va a ocurrir que esa rama queda insuficiente. Fíjense cómo queda una de las válvulas de la duplicatura quedó insuficiente y la otra quedó normal. Fíjense, esta rama, una de las ramas quedó con una insuficiencia en una sola de sus válvulas. Y la insuficiencia que también la vemos de forma longitudinal. Bien. Vamos a seguir, otra rama duplicada. Y aquí vemos, fíjense en este paciente, acá está normal, acá está con el coágulo. ¿Y qué pasó después? Esto es una lesión bivalvular de una rama, una lesión bivalvular post-trombótico. Una rama quedó bien, otra quedó con insuficiencia, y a veces puede ser una lesión univalvular. Una válvula quedó bien, la otra quedó lesionada en una sola de las ramas de la duplicatura. Y después tenemos los cuadros más complejos de la monotroncular, que son cuando aparecen varios globitos azules. Aquí tenemos entonces ya una situación mucho más compleja en la forma de anatomía modal monotroncular, que es más difícil de diagnosticar con el Doppler, pero se puede observar bien. Entonces, bien,
De la poplitea voy a decir simplemente que también hay una incidencia de duplicación del 36%, y esas son todas las variaciones posibles que hay en la poplitea. Vamos a ir aquí. Bueno, entonces buscando bibliografía internacional, dice que las variaciones son muy comunes, que especialmente en los casos de trombosis venosa profunda hay que diagnosticarlos. Además, también la presencia de una misma vena femoral duplicada se asocia con una mayor incidencia de TDP. Todos los estudios que hemos encontrado llegan a las mismas definiciones. Acá encontraron un 12% de malformaciones tronculares. Dice que no son raras, 12%. También es importante reconocer una configuración bitroncular para evitar errores diagnósticos, bla, 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 como ya he mencionado. Todos los estudios, todos los trabajos que encontré, todos llegan a la misma conclusión. Bien. Este estudio es interesante. Dice que cuando había más de 5 válvulas en las venas profundas entre la fosa popltea y la espina isquiática, hubo una mayor incidencia de TDP, 35%, en comparación con la incidencia cuando había menos de 5 válvulas. Otro estudio que encontró 12% de malformaciones, configuraciones ventriculares 3%. Otro estudio, la presencia de duplicación puede dar lugar a resultados falsos negativos al evaluar la trombosis venosa profunda, como complicaciones graves como embolia pulmonar y muerte. Es también interesante, dice que cuando un sistema venoso profundo se duplica, hay un aumento medio correspondiente al volumen sanguíneo del 42%, y encontramos que el flujo sanguíneo disminuirá aproximadamente 2/3 de su velocidad original al ingresar al segmento duplicado. Esa puede ser también una de las causas de mayor índice de trombosis venosa profunda. Bien. Algo de mis estadísticas. Analizamos 150 pacientes con flebotomografía multilight por patología compleja, pero fuimos a buscar y encontramos 20 pacientes con malformaciones bitronculares y 2 pacientes con malformaciones monotronculares. 22 pacientes, un 13% de los pacientes que vimos de la flebotomografía multilight tenían una malformación de la vena femoral. ¿Qué pasó con los Doppler? En los Doppler encontramos de esos 150 pacientes, 28 bitronculares y 3 monotronculares, con un tronco femoral profundo y 2 axiofemorales. Corresponden al 20,6% de los 150 pacientes que un día entraron en mi consultorio. Yo le hice el Doppler y encontré, y me quedo con esa cifra, 20,6% de los pacientes tenían una bifurcación de la vena femoral. Me quedo con esa cifra. Pues, ¿qué dice la literatura? Scleton en Inglaterra, 46%, Kinland, 35%, Gordon, 25%, Hull en Francia, 12%. Conclusiones. La flebo-TC multilight nos muestra con detalles las variaciones anatómicas del eje femoropopliteo, demostrando su utilidad en el diagnóstico, investigación y docencia. El Doppler se muestra como gol estándar en el diagnóstico de esta malformación. Las variaciones anatómicas en la vena femoral son de gran importancia clínica, especialmente en los casos de trombosis venosa profunda. El conocimiento de la anatomía variable de la vena femoral es importante para minimizar resultados negativos en el examen de ultrasonido en pacientes con TBP y ayudar a explicar la TBP silenciosa. La presencia de una vena femoral duplicada se asocia con una mayor incidencia de TBP. Yo no lo pude demostrar con números, pero toda la bibliografía internacional consultada llegan a esa conclusión. Lo encontré en bibliografía nacional. Los síntomas clínicos por sí solos no son confiables para el diagnóstico de TBP cuando se trata de trombosis. Y termino diciendo, los datos obtenidos en nuestras observaciones se asemejan a las estadísticas internacionales. La presencia de duplicación puede dar lugar a resultados falsos negativos al evaluar la trombosis venosa profunda con consecuencias graves como embolia pulmonar y muerte. Recomendamos a todos los que realizan una ecografía para el diagnóstico de TBP que busquen una vena femoral duplicada en el muslo. Esto prolongará un examen que ya requiere mucho tiempo, pero garantizará que no se pase por alto un posible trombo venoso. Muchas gracias. Vamos haciendo. Bueno, muchas gracias, doctor. Como siempre, sus presentaciones son magníficas con las imágenes que muestra y cómo se
desplaya con todo el contenido de lo que es la anatomía de los miembros inferiores. Bueno, vamos a continuar, vamos a invitar a los panelistas, ¿sí?, que se acerquen al doctor Jorge Segura, presidente de AFLIPA, especialista en cirugía vascular periférica, en flebología y linfología y profesor de la Universidad de El Salvador. Luego también lo vamos a invitar al doctor Balboni, también que venga, por favor. Presidente de honor de la SAFIL, especialista en cirugía general, flebología y linfología, presidente del Consenso Argentino Latinoamericano de Escleroterapia. Y a la doctora Ana Santi, miembro de la Comisión Directiva de la SAFIL, especialista en cirugía general, flebología y linfología, y es presidente de la Sociedad de Flebología y Linfología del NEA. La modalidad de los panelistas, hacer una o dos preguntas concisas para que pueda responder el expositor, y luego abrir un debate con los presentes y con los colegas por vía Zoom. ¿Sí? Te dejo. Bueno, felicito al doctor Camicia. Unas imágenes increíbles, muy didácticas. Y quisiera hacer algunos comentarios en relación a lo que tenemos que evitar, que es la trombosis y el tromboembolismo. El 40% de los tromboembolismos mueren en la primera semana, con lo cual, esas son estadísticas generales, con lo cual necesitamos saber y entender lo que ocurre con las trombosis en el sistema superficial y en el sistema profundo. Ambas tienen responsabilidad en el cuadro de embolismo pulmonar. Las trombosis superficiales, que parecen ser simples, chicas, no son tan así, porque en un 30% de las veces se combinan con trombosis venosas profundas. Y un 30% de trombosis superficiales tienen tromboembolismo asintomático, con lo cual ya hay muchos grupos que no hablan de sistema venoso profundo y sistema venoso superficial como cosas diferentes. Es más, todo el mismo problema, porque se intercambian frecuentemente. Y entonces, perdón, cuando tenemos una trombosis, necesitamos hacer el diagnóstico, como bien dice el doctor Camicia, porque es fundamental que cuanto antes lo hagamos, evitamos lo que va a ser o la muerte del paciente o posiblemente una aceleración de lo que es el síndrome postrombótico. Así que yo escuché que mencionó válvulas venosas. ¿Cómo se produce la trombosis venosa? Inicialmente y preferentemente a través de las válvulas. Hay una aposición de un trombo plaquetario que inicia el proceso de coagulación. Entonces las válvulas tienen importancia. Por eso él habló de válvulas femorales. Las válvulas ilíacas prácticamente, si son de ilíaca externa, son en general insuficientes. En la ilíaca común prácticamente no hay. En la femoral hay 5 válvulas. En la poplitea hay 2 válvulas. En la tibial posterior hay 15 válvulas. ¿Cuál es la trombosis más frecuente que hay? Es la trombosis de la región gemelar. ¿Y por qué? Fíjense, por la cantidad de válvulas que hay. Hay una razón anatómica, aparte de una razón hemodinámica de la trombosis. Cuando tenemos una trombosis de la poplitea, suprapoplitea, son trombosis muy ruidosas clínicamente. Mientras que cuando tenemos trombosis infragemelares, en un 20-30% tienen una progresión. Y si son suprapopleteas,
la posibilidad de embolizar es muy alta. Así que cuando él refiere de que en la trombosis gemelar, en la trombosis femoral, que existe en una vena y en la otra no, posiblemente, si uno utiliza un Doppler directo que no tiene imágenes, no pueden ver nada. Realmente no harían el diagnóstico. Tienen que hacer el diagnóstico con un ecodoppler con imagen. Y así uno puede realmente realizar el tratamiento que quiere. Bueno, no me extiendo más en rigor del tiempo. Le pido, doctor, que haga la pregunta que le quiera hacer al expositor, así lo hacemos más dinámico y vamos preguntando a los panelistas, así tenemos la posibilidad de darle a la gente también que está en el auditorio y en el Zoom que pueda preguntar. Una pregunta concisa le pedimos que le haga al expositor. Bueno, ¿y cómo trata usted, vamos a hablar de terapéutica para cambiar de anatomía, cómo trata usted una trombosis superficial? No chica, que sabemos que se utiliza compresión elástica y movimiento, no descanso, no rest, no descansar. Sí se acepta la anticoagulación, ya todo el mundo lo acepta. ¿Cómo lo trataría, doctor? A ver, sí, vamos a primero a ubicar topográficamente la trombosis. Si estamos hablando de una trombosis de la vena safena, por ejemplo, es una trombosis superficial, si la trombosis está muy próxima a la unión safeno-femoral, no tengo ninguna duda de que el paciente hay que anticoagularlo. Si está a más de 7, 8 centímetros de la unión safeno-femoral, se puede evitar la anticoagulación y con una antiagregación, a veces doble antiagregación, es suficiente. Antibióticos no damos nunca a estos pacientes porque no tienen una inclinación bacteriana. Sí necesitamos reposo, antiinflamatorios, antiagregación plaquetaria, y si la extensión de esa perforante superficial puede tener alguna relación con una vena perforante, entonces hablamos de anticoagulación. Recién ahí hablamos de anticoagulación. Bueno, doctor Segura, Sí. le pido una síntesis de 2 minutitos y alguna pregunta para el expositor. Primero felicito al doctor Camicia por su inquietud en la investigación, y por suerte, y eso es una gran virtud, él puede interpretar paralelamente lo que pasa en el ultrasonido y lo que pasa en la angiotac. Entonces, eso para mí es maravilloso lo que él hace. Su objetivo, yo creo que es presentarles a todos los médicos, la inquietud y la importancia, la trascendencia que tiene la investigación del examen ecodoppler. Es absoluto, eso es absoluto. ¿Por qué les digo? Si nos ponemos del lado de la trombosis, no quiero profundizar porque ya lo explicó Daniel claramente, los fenómenos. Lo que sí tengo que decir es que entre el 70 y el 100% de las trombosis son asintomáticas. Entonces, este es un caso muy claro de explicación de cómo se produce ese fenómeno, en el cual nosotros lo podemos verificar, que eso es muy importante, poder verificar. Esta charla para mí es fundamental para hacer hincapié que pueden detectar trombosis de tipo asintomática, que es algo maravilloso porque habitualmente las trombosis son espontáneas y cuando se producen, o el paciente consulta a quien adecuadamente tiene que ir, o si no comienza a deambular un especialista en otro, hasta que finalmente acude a un flebólogo, a un hematólogo, a un cirujano vascular. Eso es lo que realmente ocurre todo el tiempo. Lo más importante es que si uno detecta la trombosis, que trate que sea entre 7 y 14 días antes del fenómeno, por las complicaciones del síndrome postrombótico, que ya algo lo comentó Daniel. Entonces yo lo que le preguntaría a Guillermo, que es algo, creo que es muy básico, ¿cómo fue que se te ocurrió investigar esto? Y lo dijiste muy claramente, acá en la Argentina no hay literatura al respecto.
Jorge, mira, yo hago mis propios ecodoppler en el consultorio. Todo el paciente que llega a mi consultorio, usted ve en la foto, lo primero que hago es, señora, señor, subo a la tarima, agarro el Doppler y examino al paciente. No dejo el informe del Doppler en manos de un tercero, jamás, y menos para ir después a un procedimiento. Y he visto estas duplicaturas y he diagnosticado estas trombosis en duplicaturas. Entonces, yo lo que le digo a los flebólogos jóvenes, no se compren primero el láser, cómprense el Doppler, porque primero hay que hacer un buen diagnóstico. Y hemos tenido pacientes internados en terapia intensiva, vos tuviste un caso, Jorge, con un TEP que no sabían, con un informe de un ecodoppler normal y que tenía una trombosis en una duplicatura. Sí, yo lo Y comenté. yo tengo, no presenté la casuística, pero tengo pacientes, varios pacientes con trombosis de vena femoral duplicada, que vinieron a mi consultorio como segunda opinión 20 o 30 días después con una trombosis en una de las ramas de la duplicatura, que bien podrían haber hecho un TEP y hasta una muerte. Entonces, el 20%, yo me quedo con esa cifra, 20% de los pacientes de 150 que vi que le hice el ecodoppler tienen una duplicatura de la vena femoral. Yo les pregunto, ¿cuántos informes reciben ustedes normales de Doppler? ¿Alguna vez reciben un informe que diga el paciente presenta una duplicatura de la vena femoral? Jamás. No. Y yo lo primero que miro, y cuando veo que el paciente tiene diagnostica una duplicatura, consigno en la ficha duplicatura de vena femoral. Ayer operé un paciente. Ayer operé un paciente con una duplicatura de la vena femoral, una insuficiencia en la safena, producto de una insuficiencia canteriana. Entonces, a ese paciente que le hice láser en obliteración térmica en la safena, le hice un FOAM porque no pude, a mí me gusta lasear también el Hunter, era muy tortuoso, no le pude lasear, le hice un toquecito con FOAM. Ese paciente salió del procedimiento con prevención para una trombosis venosa. Con prevención salió. Una enoxaparina de 40 miligramos. Porque es un paciente que tiene un riesgo de una trombosis al tener una duplicatura. Un solo comentario a lo que está comentando Guillermo. Suele verse cuando uno hace un seguimiento post-trombótico específicamente de una vena femoral superficial, trombótica, que fue trombosada, suele ocurrir que uno puede interpretar que, digamos, en el corte transversal se pueden observar, como él mostró, los puntos azules. Puede ser que tenga 1 o 2 puntos azules, que quiere decir que la vena está permeable, pero también puede ser que una vena esté absolutamente anecoica, así que esté negra, oscura. ¿Qué quiere decir eso? Que si fue diagnosticado inicialmente esa trombosis y se diagnosticó como vena femoral única, la otra posibilidad que puede existir, que es que se haya estimulado por la obstrucción la apertura de venas femorales vicariantes. Yo las llamo venas femorales vicariantes. Entonces vos haces un control, inicialmente el paciente viene por una trombosis unilateral, única de la femoral, y cuando le haces el seguimiento al mes, a los 2 meses, ves que la vena todavía no se completó de desocluir por el tratamiento anticoagulante, pero sí podés ver venas más pequeñas que la acompañan, y en general son parciales en su trayecto, que yo las llamo venas vicariantes. Entonces, tener cuidado, es lo mismo, es visto desde otro punto de vista la misma situación. Lo importante es que los que hacen ecodoppler le den mucha importancia al sistema venoso profundo. Yo le doy mucha importancia a la vena poplitea. La vena poplitea es la llave de lo que pasa en el sistema venoso profundo. Ustedes examinan un sistema superficial, encuentran o no encuentran reflujo, y lo primero que tienen que ir a buscar con pacientes de pie es qué pasa con la vena poplitea, si está dilatada, si está duplicada, si hay un aneurisma, si está trombosada, si es postrombótica, etcétera, etcétera. Siempre buscar, y si encuentran algo en la vena poplitea, tienen que subir. Y otro detalle, la vena gemelar interna debe ser siempre examinada, siempre. Acuérdense, el 20% de las trombosis de gemelares evolucionan a trombosis de la vena poplitea. Y después vendrían los otros casos que nombró Guillermo, que son las variaciones, como por ejemplo, él mostró que pueden desembocar juntas la vena safena externa con el tronco de las venas gemelares. Y ojo con confundirse la safena externa con el tronco gemelar.
que suele ocurrir. A mí me pasó un caso, siempre lo comento, iba a operarle la safena externa, hacerle un láser, y cuando alguna vez pensé que tenía que confiar en el colega que me manda al estudio, y bueno, fue terrible porque le iba a tener que hacer el Doppler, el láser al tronco gemelar. La vena safena era filiforme. Era un error de diagnóstico, Carlos, con lo cual tengan mucho cuidado y, como bien dice Guillermo, verifiquen ustedes. Y voy a comentar una cosa. En casi 24 años de hacer láser endoluminal, en 2 ocasiones, y se los digo, en 2 ocasiones, en el momento que iba a lasear la safena estaba trombosada. Se lo digo, en 2 casos. Me tocó. Obviamente que tuve que suspender y empezar tratamiento. Pero acuérdense, los perros verdes se encuentran, pero si uno los busca. ¿Ok? Gracias, doctor Segura. Unas palabras de la doctora Nasanti, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? La verdad que solo me queda felicitarlo. Una excelente exposición. Nos hace reflexionar sobre esta búsqueda de esta segunda de las duplicaciones, ¿no es cierto? Esta segunda venas que a veces pensamos que buscamos la anatomía básica, nada más hacemos un ecodoppler rápido y no buscamos estas anomalías que existen y que después no entendemos el porqué de la evolución de nuestros tratamientos. Bueno, y qué más agregar después de semejantes panelistas que me precedieron. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos a los panelistas. Le vamos a pedir que bajen el estrado. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas hacia el orador. Vamos a empezar con los participantes, con los colegas que están acá presentes. ¿Alguien del público que quiera empezar? ¿Tener alguna primera pregunta? Doctor Garbas, adelante. Buenas noches. Bueno, felicitar al doctor Camilla. Excelentísima la presentación, brillante. La pregunta que hago corta es esta. Si la duplicatura es la causa de mayor incidencia de trombosis, y esa mayor incidencia de trombosis está en porque la velocidad disminuye. ¿Sí? Porque algún motivo, no dijiste el motivo, pero presentaste una bibliografía donde pareciera justificarlo por la disminución de la velocidad. Entonces, esa duplicatura tiene el mismo diámetro que una vena que es única, porque si no, sería el único caso donde disminuye la velocidad, porque si se reparte en 2, debería tener menor diámetro y no debería, a mi entender, tener menor velocidad. Gracias. Gracias por el aporte. Siempre, en la duplicatura, siempre hay una vena dominante de mayor diámetro y una vena de menor calibre. En el único trabajo que encontré una explicación, porque todos son contundentes con la conclusión, pero que me den una explicación, fue que al haber más caudal de sangre, la velocidad es menor y eso es uno de los factores de coagulación. Esa fue la única explicación que encontré en los trabajos científicos que investigué. Mayor caudal de sangre, menos velocidad en el flujo sanguíneo, y eso es uno de los factores para la coagulación. Pues lo único que puedo contestarte que encontré como explicación científica a esta mayor porcentaje de trombosis venosa en las duplicaturas. Doctor Jorge Segura, aquí por favor. Después otro trabajo que habló que cuando había más de 5 válvulas, había también mayor predisposición. Y eso es muy importante, porque lleva al entendimiento de cuáles son los factores que producen la trombosis, ¿no es cierto? El éstasis, ¿no es cierto? La lesión valvular, Y la lesión endotelial, parietal, y el trastorno que ocurre en la hemodinamia sanguínea. Tengan en cuenta que hay fenómenos que son previos a la trombosis, que nosotros dimos en llamar en fenómenos protrombóticos, y es cómo se presenta el éstasis y el cambio de velocidad. Me interesa mucho ese comentario, porque nosotros ya lo presentamos hace mucho tiempo, los signos protrombóticos, es decir, lo que ocurre antes de la trombosis. Y eso lo hicimos en un seguimiento de pacientes de terapia intensiva, que íbamos casi todos los días a ver las urgencias, y los pacientes que estaban internados, que tenían todos los factores de riesgo para hacer una trombosis, pero que no tenían la trombosis, ¿qué hacíamos?
los seguíamos hasta que al segundo, tercero, cuarto día a veces aparecía la trombosis y en otros momentos no. Y lo que encontramos en esos casos son dos situaciones, y me alegro que comenten eso. Uno es la diferencia en la velocidad circulatoria que se encontraba. Los pacientes que tenían tendencia a hacer la trombosis tenían menor velocidad circulatoria. Y por otro lado, cuando hacíamos la maniobra de compresión externa con el transductor, encontramos una resistencia un poco mayor en aquellos pacientes que después iban a desarrollar la trombosis. Dos. Y el tercero, que eso sí lo veíamos en fístulas arteriovenosas cuando las controlábamos y observamos cómo evolucionaba, lo que llamamos el signo del remolino, o el éxtasis que ocurría. Yo tuve mucha suerte porque hace 2 años en un congreso, después de 25 años, aceptaron el signo del remolino, pero lo trajo un experto de Estados Unidos. Estaba el doctor Dalotto y me dijo, Jorge, no te equivocaste. Solo le digo, Carlos, me lo dijiste 25 años después. Pero bueno, lo importante es que llegue. Así que es muy importante medir la velocidad. Yo no sé cuántos de los que hacen ecodoppler de acá miden la velocidad circulatoria. Yo debo ser uno de los únicos, me parece. Y sirve para esto. Velocidad circulatoria sirve para hemodinamia, tanto en venas como en arterias. Como por ejemplo, saber que una arteria tiene límite mínimo hemodinámico de 20 centímetros por segundo, independientemente de la morfología de la onda. Ustedes tienen flujo aceptable que llega hasta la planta del pie, por ejemplo. Y yo no veo ningún estudio, no encuentro estudios que me informen Doppler arterial con velocidad circulatoria, no entiendo. Hemodinámicamente el paciente está compensado cuando esa velocidad la tiene. Pero no, es como dice Guillermo, él hace sus cosas porque sabe que puede haber mucho error cuando el Doppler no lo hace el especialista. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más del público? Doctor Sinkin, ¿una pregunta? ¿Hay alguna pregunta del Zoom? Sí, le pregunto a los participantes del Zoom si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta al doctor. ¿Qué tal, doctor Alabarce? ¿Cómo le va? ¿Alguien más que no escuchamos? Es que abran el micrófono y quieran preguntar. Los que quieran hacer una pregunta directamente pueden abrir el micrófono si no quieren prender la cámara y hacer la pregunta. Los estamos escuchando en el auditorio y podemos responder directamente. Doctor Alabarce, un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está, doctor? Bueno, Muy no, bien. yo simplemente felicitarlo, doctor. Ya no tiene acostumbrado con esos trabajos que usted presenta y bueno, agradecerle de tan lejos que esté hoy en la sociedad argentina presentando este trabajo. Felicitarlo. Y Muchas a los gracias. coordinadores también, grandes amigos, así que los felicito. Gracias, José. ¿Alguien Gracias, más que José. quiera desde el Zoom hacer algún aporte o alguna pregunta al doctor Camicia? Si no, lo liberamos. Lo vamos a liberar, sí, continuamos con Bueno, la otra Bueno, exposición. muchas gracias por todos Doctor, por los muchas aportes y las gracias. preguntas. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, vamos a continuar con el segundo expositor. Voy a invitar al doctor Sergio Garbaz, miembro de la comisión directiva de la SAFIL, especialista en cirugía vascular periférica, flebología y linfología, miembro de honor de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. El doctor va a exponer sobre el tema varicorragia espontánea como complicación severa de la enfermedad venosa crónica. Doctor, todo suyo. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a la gente que nos acompaña por el Zoom. Y gracias por la posibilidad de hablarles hoy de este tema. Bueno, antes de hablarles de este tema, les voy a contar un caso que me pasó, que está directamente relacionado con esto, hace unas semanas con un paciente. O sea, vamos a invertir la cosa, vamos a ir de la práctica a la teoría.
Directamente con el teclado. No voy de acá. Bueno, esta es una mujer de 45 años que me vino a ver hace unas semanas porque había tenido una varicorragia justamente. Esta señora, como ustedes ven ahí, la examino, tiene unos cordones varicosos no safénicos en cara externa del muslo y cara externa de rodilla, y cuando le hago el ecodoppler veo las imágenes que están ahí a la derecha. Entonces, bueno, le digo que vamos a hacer el tratamiento, está de acuerdo, que hacemos el tratamiento, le planteo hacer el tratamiento de ecofoam guiado, y lo que sucede es que cuando se acuesta la paciente y paso el traductor, obviamente no tengo imágenes, aparece, explota una varicorragia en forma de jet, que yo estoy con la auxiliar, nos tiramos todos encima para hacer hemostasia, pero el momento no es agradable, se activan los protocolos de urgencia, etc. Bueno, finalmente pudimos hacerle el tratamiento con jeringa y aguja, no pudimos hacerlo con catéter, y la hemorragia se dio, pero seguía sin ser en forma de chorro. Salía como una varicorragia habitual, como ustedes están acostumbrados a ver, y le hicimos una segunda aplicación y ya lo que salía era espuma mezclada con sangre. A la semana, esta señora me viene a ver, ahí ustedes ven en la imagen el puntito, ahí donde había sangrado. La imagen del medio es lo que habíamos nosotros tratado, todavía quedaba un poquito permeable en esto, pero cuando corro el transductor tratando de entender por qué había tenido ese tipo de varicorragia que había sido tremenda, lo que encuentro es esto, que la semana anterior no lo había visto. Estaba en cara externa, era una perforante de cara externa. Y ahora fíjense ustedes este video. Bueno, algo que funcione. Ahí va. Ahí está. Bueno, ahí ven ustedes cómo está puesto el catéter, cómo está la jeringa con el foam y cómo está la imagen de la perforante. Con maniobras de compresión aumenta el flujo, es un flujo constante. Y esta señora, por suerte, le pudimos tratar esa perforante y terminar bien. Por supuesto que hemos pasado un momento difícil con la mujer, porque además ella dijo, doctor, ¿usted cree que esto lo puede solucionar o tengo que ir a una sala de emergencias? Y le digo, no, mire, yo vi un video en YouTube hace unos días y vi que estas cosas se solucionan de esta manera, así que voy a hacer el intento, creo que lo voy a lograr. Bueno, esta es la paciente que viene en la tercera visita, la segunda semana, está perfectamente bien. Bueno, ahora sí, entrando en tema, la varicorragia en pacientes con enfermedad venosa crónica no es una complicación infrecuente y las consultas de pacientes por este tema forman parte de la práctica flebológica. Habitualmente, la varicorragia es una complicación leve, es limitada y responde a simples maniobras hemostáticas. El riesgo de sangrado por venas varicosas cubiertas por piel normal, aún de tamaño grande, en una piel sana, es ínfimo. Y acá vemos una publicación de Gingorani, donde habla de hemorragia espontánea, y él hace un estudio durante 29 meses, donde entre 15 hombres y 17 mujeres, encontró que de esos 32 pacientes, todos tenían diferentes reflujos. Reflujo del sistema venoso superficial, reflujo del sistema venoso profundo, no dice reflujo perforante, pero todos tenían algún tipo de reflujo. Y lo curioso es que de esos 32 pacientes, 16 debutan con esa varicorragia después del contacto con agua caliente. O sea, después del baño, ahí empieza a tener la varicorragia. Lo que él concluye es que esta varicorragia espontánea en varices está subreportada y que no son raras y que los factores de riesgo se desconocen. Sin embargo, en un trabajo que está publicado en el año 2000, en este año, en mayo del 2023, estos autores italianos lo que encuentran es que sí para ellos hay factores de riesgo, y los factores de riesgo son, por supuesto, un estado avanzado de insuficiencia venosa crónica, C4B, edad avanzada, que viva solo, esto es algo muy importante, pues la persona no llega a pedir ayuda, y que sufra enfermedades cardiovasculares o que tenga drogas que alteren la coagulación. Y además ellos encontraron, especialmente estos pacientes que sangraban, tenían un reflujo no safeno.
Bueno, claro, esta varicorragia que uno puede describir como leve, se transforma en severa cuando uno encuentra las publicaciones en revistas de anatomía patológica o forenses. Entonces, fíjense ustedes un caso que es publicado donde una persona se la encuentra fallecida y que lo que ven es que tiene un lago de sangre sin ninguna lesión traumática y que un examen detenido de sus varices ve una solución de continuidad en la zona de la piel que estaba por arriba de las varices. Y esto es lo que nosotros llamamos una varicorragia severa. Y así publicaciones en The Lancet, por ejemplo, donde dice una hemorragia fatal causada por varices, otra revista de medicina forense donde dice sin atención una hemorragia fatal causada por la ruptura de una varice. Otras publicaciones más, lo mismo, ruptura de varices y hemorragia fatal, fatal hemorragia causada por varices. Muy bien. Ahora, ¿existe la histopatología de una varicorragia? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. En esta publicación de otros autores italianos también vemos cómo se ve la vena, cómo su endotelio está absolutamente dañado, habitual en una varice, y fundamentalmente la solución de continuidad, la salida al exterior, y cómo esa pequeña piel que recubre la varice, por supuesto que está completamente adelgazada. Entonces, lo que yo me planteo acá es que nosotros tenemos que tener alguna definición e identificación de estas varices con un potencial hemorragíparo. Entonces, buscando bibliografía, encuentro que los americanos, que son un poquito más atrevidos que nosotros, publican esto en sus páginas, los médicos o instituciones médicas, no estoy hablando de publicaciones científicas. Entonces, le pregunta al paciente, ¿qué hace usted si una vena estalla, burst, estalla? Y usted tiene que saber que una vena puede estallar. Entonces, este término, bursting varicose veins, que no hay una traducción exacta al castellano, burst es estallar. Entonces, lo que yo defino es que son varices que están a punto de estallar, burst, debido a la presión a la que están sometidas, con paredes debilitadas y dermis suprayacente bien adelgazada, quedando vulnerables a la ruptura. Esto puede ser en forma espontánea o con ínfimos traumas. Y se me ocurre hacer una clasificación clínica, revisando todas las imágenes fotográficas que tengo, y lo que veo es esto. Varices ampollares. ¿Y por qué digo ampollares? Porque parecen ampollas, porque tiene una telita como si fuera de cebolla, la piel es tan adelgazada, que entonces tiene posibilidades de romperse. Y tienen formas globosas, tienen formas puntiformes, tienen formas lineales o linealmente puntiformes, como vamos a ver ahora, o varices del borde del lecho ulceroso. Las globosas yo encuentro que pueden ser aisladas, como está ahí la foto, ahora vamos a ver acordonadas, agrupadas, lineales, las puntiformes, aisladas o agrupadas, las ampollares lineales generalmente están agrupadas, como se ve en la foto, y ahora vamos a hablar también de estas del lecho ulceroso. Ahora, este diagnóstico no es solamente clínico, es un diagnóstico, como diría mi querido amigo Jorge Segura, clínico y hemodinámico, porque esto no alcanza con estos hallazgos. Estos hallazgos significa que hay un riesgo de varicorragia, como puede ser que fácilmente se dé con una hemostasia. Pero si además estas varices están conectadas con sistemas hipertensivos del sistema venoso superficial o perforante, la cosa ahí sí cambiaría y pasaría lo que me pasó con esta paciente. Entonces, acá ven ustedes lo que yo decía. Las ampollares, que ven que son aisladas, pueden estar agrupadas de a dos, o el puntito ese como ven ahí, son todas ampollitas. Las que son acordonadas, porque tienen esta forma, yo lo dibujé así. Las que son agrupadas, se pueden individualizar, pero forman grupos. O finalmente las que son puntiformes. Así era muy parecido a esto, era lo que tenía esta paciente que yo comenté. Puede ser esta imagen o esta imagen también. Y por último, perdón, estas son las agrupadas, esas eran las aisladas, estas son todas puntiformes agrupadas, cualquiera de estas puede sangrar. Y por último, lo que decía, las lineales, que es esta imagen, que son lineales o linealmente puntiformes, porque dentro de cada una de esas liñitas ustedes ven que hay puntos más chiquitos.
Y también las del borde del lecho ulceroso. O sea, acá puede haber un sangrado perfectamente en este paciente, ya sean varices del borde o del lecho. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es una complicación poco reportada y que necesita tener mayor visibilidad y difusión en foros científicos. No puede ser que no leamos de esto en revistas flebológicas. Hay que identificar las varices con predisposición al sangrado. Para eso yo hice esa definición y clasificación. Si cumple ambos criterios, clínicos y hemodinámicos, puede transformarse en una complicación severa. Si se trata de una persona mayor con enfermedad venosa crónica que vive sola y tiene esos factores de riesgo asociados que mencionamos, debe alertarse a la familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rivas. Muy interesante su exposición. Es algo que nosotros vemos con cierta frecuencia en el consultorio y que hay que estar preparado y no temerle, ¿sí? Porque hay casos que a veces mandan al paciente a una guardia. Bueno, voy a invitar a la doctora Ana Santi como panelista para que haga una síntesis de la exposición del doctor Garbaz y bueno, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Garbaz, excelente. También como el caso anterior, el expositor anterior, ponernos en este tema como para poder charlarlo, algo de la práctica diaria que por ahí no prestamos atención o no tenemos la prevención al momento del tratamiento. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Usted hizo una clasificación, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna diferencia en el trato de ese tipo de plebectasias? ¿La lineal, la trata desde la nutricia, la trata directamente, o cuántos milímetros por fuera? Me gustaría saber qué tipo de esclerosante usa y demás. Si me puede dar alguna... ¿Cómo no? ¿Es en un paciente que está sangrando? Doctora Santi, ¿en un paciente que está sangrando o que solamente lo veo con esta patología? Por eso, un paciente que tiene sangrado por eso. Si tiene sangrado, actuamos en la urgencia en el punto del sangrado, lógicamente. Y bueno, la ayuda del ecodoppler, o sea, es fundamental encontrarle a ese paciente el sistema hipertensivo que tiene y tratar primero siempre lo que alimenta esas varices antes que las varices en sí mismos, ¿no? Perfecto, sí. Si es sangrado, siempre va FOAM. Espuma compacta. Relación 1-4, siempre. Porque lo que queremos buscar es rápidamente que eso desaparezca. Queremos hacer un buen vasoespasmo de la vena que esté a donde llegue eso, donde pueda llegar, y terminar con esa situación. Ahora, si el paciente no está sangrando, ahí sí vamos a los protocolos habituales de tratamiento, una espuma media o puede ser burbujas de acuerdo al calibre del vaso. No voy a usar un foam para esto, no lo voy a usar, porque lo que voy a terminar es que estoy teniendo una trombosis en ese lugar y teniendo que hacer una trombectomía, el paciente se va a quejar de molestias, eso va a protruir, etc. Lo que busco es terminar con el sangrado, no generar un problema a futuro y después tener que ocuparme de eso. No sé si respondí. Gracias, doctor. ¿Hay algún problema con las imágenes del Zoom que no estamos viendo la proyección? Ariel, no está saliendo la transmisión. Doctor Segura, adelante. Ahí está. Y quiero felicitar a Sergio porque el tema no es original, pero él lo hace original. Y además felicitarlo Se escucha. por la clasificación, que me parece que es muy bueno y muy orientativo. Casos personales, yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos tenido. Lo que sí recuerdo, uno recuerda las enseñanzas de los maestros. Yo me acuerdo de mi rotación por el Hospital Italiano con el profesor Pietravallo. Vimos un caso de varicorragia, lo asistimos con él, y él nos dijo algo que a mí me quedó para toda la vida. Una varicorragia es una emergencia, y ese paciente ya en algún momento tiene que operar. Eso nos dijo Antonio Pietravallo. Con respecto a las complicaciones que se suele ver en la varicorragia, yo he tenido 2 casos fatales de pacientes con úlceras que no se quisieron operar
y los dos fallecieron en la casa y los dos vivían solos. Fue terrible, realmente mi impacto fue terrible. Enterarme, uno siempre se entera cuando va a la clínica o va al consultorio que alguien le comentó tal o cual falleció. Yo tuve 2 casos. Con respecto a la detección, por eso te felicito, yo en la guardia del Hospital Paroxien durante 20 años vi muchísimos casos de vasculares y nosotros atendíamos la varicorragia como atiende cualquiera, que era la compresión, hacíamos líquido esclerosante, no espuma en ese momento, pero lo que casi siempre hacíamos era suturarla. Suturamos la úlcera, la herida, etc. Con respecto a la etiología, yo ya tenía la etiología esa de la diátesis por la cual el paciente hacía una varicorráfica, que vos lo dijiste, que es las varices o las venas con catáfila de cebolla, como decimos, la forma de catáfila de cebolla. Y el otro factor, aparte del aumento de temperatura, yo tuve el caso de una tía mía que se estaba bañando, yo estaba atendiendo como a 50 kilómetros y me comenta: Jorge, me estoy sangrando. Bueno, compresión y nada más, ¿qué queda? Cuando el paciente esté solo, tenés que decirle ponga el dedo donde está sangrando, o una toalla, o lo que sea, es lo más obvio. Y lo otro que te iba a decir, se me ocurrió a mí hacer una pequeña investigación de pacientes que venían a la guardia del hospital con varicorragia. Y las 2 cosas que sacamos en común era, la más importante era el trauma. Un golpe, una cosa, me levanté, me golpeé con el espaldar de la cama, lo que sea. El factor traumático número 1. Número 2, el factor temperatura. Y número 3, vos que sos clínico, pacientes con picos hipertensivos. Yo he visto, y en realidad lo manejaba después el clínico o el cardiólogo, pacientes que venían a la guardia con varicorragia, cuando le hacíamos el chequeo estaban con picos hipertensivos. Eso es lo único que puedo aportar y después te felicito. Quiero que me mande después el esquema ese, está buenísimo. Gracias, doctor Segura. Doctor Balboni. Bueno, felicitaciones, doctor. Es obviamente una patología muy frecuente y yo voy a hacer un breve comentario, pero voy a hablar sobre los óbitos. Vos mostraste 1 o 2 casos y el doctor Segura habló de otros 2 casos. Yo buscando bibliografía vi que en un Lancet de 1973 están publicados en Inglaterra 21 óbitos, 21 muertes por varicorragia. Y yendo a otra fuente de información, en Australia, entre 1997 a 2000, tuvieron 51 muertes por causas flebológicas, de los cuales 17 fueron por hemorragias, por varicorragia. Ese como primera observación, o sea, no es una cosa simple. Como acabamos de decir, hay que darle mucha importancia y resolver el problema original, que es la hipertensión. En realidad la hemodinamia es la hipertensión, pero la causa la tenemos que solucionar. Los pacientes vienen muy angustiados, porque dice, bueno, doctor, por empezar no estoy de acuerdo que solo con espuma. Con líquido se cierra perfectamente, con mayor concentración, pero es válido completamente. Esa como primer statement en escleroterapia. El paciente está temeroso porque dice, doctor, yo me voy a dormir y si sangro y no me despierto, muchos se mueren así. Casualmente, con el temor que dice el paciente, es como, no, señora, bueno. Entonces, ¿uno qué le recomienda? Que se corte las uñas, que no se rasque, que se use calcetines. Si quiere puede elevar algo el nivel del miembro inferior con una almohada debajo del colchón, pero no tiene otro elemento tan importante, más importante. Con lo cual lo único que queda es ir a la base del problema, que es o la cirugía o lo que sea, ¿no?
Así que es una entidad realmente muy, inclusive hay familiares que han colocado torniquetes, porque ven que sangra y piensan que es un problema arterial. Bueno, quizá no sabe si es arterial, venoso, pero le ponen un torniquete. Y ahí agravan la situación. Me pasó eso. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, por favor. Me pasó Gracias, con este doctor paciente. Albani. Muy Lo amable. primero que hice, además de comprimirle el lugar donde estaba sangrando, le comprimí las varices con la mano, pensando que eso iba a disminuir el sangrado. Saqué la mano donde estaba y otra vez la catarata de sangre exactamente igual, con lo cual la paciente peor se puso todavía, porque yo no entendía cómo, comprimiendo las varices, el sangrado no disminuía, y porque era el tema de una perforante que no la encontré. O sea, reconozco que de entrada no la vi, porque buscaba perforantes internas y sin embargo tenía una perforante externa. Muchas gracias, doctor. Doctor Kach, adelante. Sergio, trajiste un tema de la trinchera, ¿no? Al margen de toda la etapa, la parte fisiopatológica, recordemos que Copérnico murió por una varicorragia. No lo alcanzamos a ver ninguno de nosotros, pero en fin, se sabe que fue la causa de la muerte de Copérnico. En mis comienzos, en el barrio Piedrabuena, que está sobre la General Paz, falleció una paciente que nadie sabía qué había pasado. Se dieron cuenta después cuando había un hilo de sangre que salía por debajo de la puerta de su pequeño departamento. Entonces, cuando tenemos un paciente con esas varículas, con esas imágenes racemosas, primer concepto fundamental que hay que darle, primer consejo que hay que darle. Se sienta, si llega a tener una varicorragia, sentarse en el piso contra una pared, levantar las piernas en 90 grados y quedarse así hasta que venga alguien que pueda llamar a alguien o que espontáneamente en esa posición va a ceder la varicorragia. Es decir, el ángulo de 90 grados de la pelvis y los miembros inferiores va a frenar el proceso varicorrágico. Lo mencionó recién Jorge, lo de la sutura, que creo que ya está totalmente erradicada. No creo que nadie haga hoy en día una sutura para solucionar una varicorragia. Y luego pensemos que cada vez que tenemos pacientes que nos vienen con una varicorragia de este tipo y la esclerosamos y tiene otras imágenes racemosas, es muy probable que vuelva a tener otra varicorragia y hay que darle todos los elementos para que no lo vuelva a tener y avisarle que hay que tratarle todas esas lesiones. Es bueno divulgarlo y hoy en día realmente muchas veces hemos tratado esas imágenes solamente con escleroterapia, lo hacemos con espuma, en posición ascendente, es decir, en dirección ascendente, nunca descendente, y con excelentes resultados. Gracias, doctor. Doctor Venecia. Pregunta concisa y respuesta concisa. Son dos comentarios más que preguntas. Bueno, dos comentarios concisos chiquitos. Primero, importante y original lo presentado. Es una cosa que vemos frecuentemente. Segundo, siempre la varicorragia se manifiesta en el extremo más distal de la insuficiencia venosa o del reflujo venoso. Siempre lo vemos en una vena térmica o de la hipodermis. Nunca lo vemos en un gran tronco venoso. Generalmente es ahí donde se manifiesta la varicorragia. Yo en lo personal recuerdo un caso hace más o menos 15 años de esto, en donde me llaman una noche de emergencia a un domicilio porque no podían despertar a la señora, le habían levantado la sábana y estaba en un mar de sangre, porque había, por el roce de la pierna de alguno de estos pequeños islotes de varices superficiales, había sangrado y bueno, y por supuesto estando dormida no se dio cuenta y estaba en hipovolemia importantísima. O sea, eso nos puede pasar a todos. Y por otro lado, una cosa muy importante, tenemos que instruir fundamentalmente, en la medida que podamos, a los médicos, no que hacen la especialidad, sino a los médicos de guardia, porque muchos de ellos no saben tratar esto.
Ni siquiera se dan cuenta muchas veces que con la sobreelevación del miembro, como dijo Tach recién, y la compresión, la varicorragia para. No todos los médicos tienen en la guardia una ampollita de polidocanol en el bolsillo del guardapolvos, ¿eh? Entonces hay que saber que en la emergencia, con la sobreelevación del miembro y la compresión, ya está. Y después lo trataremos nosotros, o si alguno de ustedes está en la guardia y puede actuar, por supuesto que se puede actuar en el momento. Nada más, gracias. Gracias, doctor Venecia. Doctora Abramovic. Primero de todo, felicitar al doctor Garbaz, sobre todo por la clasificación que ha hecho, que es muy interesante, porque hay muy pocas clasificaciones sobre este tema. Bueno, lógicamente los colegas han hablado mucho del tema, lo que quiero decir que nosotros en las clases de flebología, desde hace muchos años, hemos dado siempre como indicación de la escleroterapia el tratamiento de las varicorragias y hemos concientizado sobre eso, de que siempre habría que tratarlo con escleroterapia, sobre todo en el momento de urgencia, que era lo más fácil de realizar. Segundo tema es la prevención. La mayor cantidad, digamos, de varicorragias hemos visto que se producen sobre todo en la corona pleurital, en la zona de mayor presión, indudablemente sobre la pierna. Entonces, las personas que tienen ese problema, en general, cuando se ha producido y hemos tratado, hemos intentado darle una prevención sobre el tema, y la prevención es explicarle a la persona, sobre todo usted ha hablado de eso del baño, de no tratar de bañarse con agua caliente, porque por la dilatación que se produce se puede producir nuevamente la varicorragia. Tratar de no usar esponjas en el baño, porque mucha gente acostumbra a usar esponjas y cuando se corta con la esponja, lógicamente también se produce la varicorragia. Usar los calcetines, como dijo el doctor Segura, y tratar siempre de tener la prevención de que si se le vuelve a producir, levantar las piernas. Eso es muy importante y tratar de comprimir la zona. Pero pienso que la prevención es muy importante en eso y quisiera preguntarle si usted también le hace hincapié en la prevención a los que ya han tenido la varicorragia. Sí, justamente lo que presentaba es que en esa clasificación, cuando se dan los dos fenómenos, el anatómico y el hemodinámico, la posibilidad de una varicorragia severa es aún mayor. Pero lo que yo siempre me pongo en el lugar del paciente, ¿no? Y es fácil decirle córtese las uñas, no se rasque, use medias a la noche, pero mucha gente, exacto, está dormida, se toca una pierna con la otra. Entonces digo, es difícil que el paciente que está con predisposición a tener un sangrado no lo haga. Es muy difícil. Por eso lo que hay que hacer es actuar y resolver el problema y terminar con eso y terminar con todos los reflujos que tenga. Entonces sí, ese paciente va a tener mayor chance de sobrevivir. Claro, claro. Pero en muchos casos que no lo continúan. Simplemente nosotros hemos tenido hace años un caso de un óbito también de una persona que, bueno, tiempo de tratamiento, después dejó de hacerlo, y a los 3 años nos enteramos de que falleció justamente por un sangrado y no de persona de edad. Ah. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable. ¿El auditorio? ¿Alguien más? Doctor Pache. Yo quería, mientras tanto se acerca el doctor Pache, hacerte una pregunta, Sergio, más práctico. Porque no es lo mismo cuando viene un paciente con una varicorragia y uno está solo en el consultorio cuando tiene un asistente. Entonces yo quería preguntarte cómo es la práctica que realizás, dónde haces la punción, si vamos a hacerlo con escleroterapia con espuma o sin espuma, qué recaudo tenés que tomar, qué cantidad de porcentaje de esclerosante y de qué cantidad de esclerosante en espuma o líquido se utiliza para tratar la patología. Y después le doy la palabra al doctor Pache. Entonces, Pregunta, le hice un par de preguntas. no, solamente quería comentarle que las hemorragias agudas siempre llegan en la guardia a las 2 de la mañana. Entonces, cuando está de guardia en el hospital, llega el paciente con una varicorragia, con torniquete, con distintos tipos de vendajes, en algunos casos hasta hoja de algunos vegetales. Nos ha pasado en el hospital a muchos de ustedes. Nosotros lo hemos visto hace 20 años muchas veces, siempre llegan de noche. ¿Qué es lo primero que recomendamos? Llevar la pierna, como dijo Eduardo, en primer lugar a 90 grados. Cortar todos los vendajes que trae el paciente, inclusive que pueda indicar el chofer de la ambulancia, los familiares. Limpiar bien la pierna primero con povidona estando el miembro a 90 grados.
En primer lugar, ¿por qué digo limpiarla con povidona y luego lavarlo con alcohol? Porque son pacientes que generalmente tienen un síndrome postrombótico y no se ve muy bien el lugar de sangrado, se ven a lo mejor costras y no está difuso el punto de sangrado. Entonces, una buena limpieza primero con povidona, luego con alcohol y con la pierna a 90 grados, logramos el colapso de ese sector de fracción. Luego, invitamos al paciente a reducir el ángulo, a desviar el ángulo, y vamos a ver un punto en el cual aparece la gota de sangre. Y en ese ángulo procedemos a hacer la escleroterapia. Hacíamos, por supuesto, el líquido y veíamos la salida de la sustancia esclerosante a través del orificio hemorrágico. En general, la penetración de la aguja la hacemos a 1 centímetro del sector donde se veía la salida de sangre. Luego se colocaba el vendaje y el paciente era controlado a las 48 horas y los resultados eran muy, muy buenos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Si querés te repito sí, la yo pregunta. te voy diciendo y vos me Para vas. hacer más Dale, práctico dale. el ping-pong de pregunta y respuesta, no es lo mismo, vuelvo a repetir, cuando uno está solo en el consultorio, cuando tiene un asistente, porque se puede tratar de 2 maneras diferentes, se puede llegar al mismo resultado, pero a veces es más fácil cuando uno tiene 2 manos más que ayuden. Entonces, mi pregunta es, en un caso de esta paciente o de otra, ¿cómo actuarías si estás solo o si estás acompañado? ¿Cómo haces la terapéutica? Si es con espuma, con líquido, con qué porcentaje y en qué cantidad y en qué lugar usás de aplicación para tratar la varicorragia. Bueno, es muy bueno tu comentario, Gonzalo. Siempre trabajo con auxiliar, siempre. Y si no, la secretaria tiene alguna instrucción para colaborar. En este caso te cuento lo que pasó el otro día, hace unas semanas. Digamos, yo comprimo, pero después mi asistente comprime para que yo pueda hacer el tratamiento y tener mis 2 manos libres. Normalmente usamos catéter, pero en este caso usar catéter y verlo es prácticamente imposible, entonces porque ella está comprimiendo en ese lugar, entonces medio centímetro alejado, con jeringa y aguja, sin buscar nada, simplemente aspirando y buscando que venga un sangrado franco, ahí inyecté la espuma. La espuma estaba preparada con polidocanola al 1%, relación 4:1, aire-gas, y le inyecté 2 centímetros con una jeringa chica de 3 centímetros. Nosotros usamos jeringas chicas, medianas y grandes, 3, 5 y 10. Una vez que inyecté, aspiro para ver qué es lo que viene. Si viene sangre solamente, vuelvo a inyectar lo que me quedó en la jeringa, 1 centímetro más, hago la misma maniobra. Si con eso no es suficiente, descarto esa jeringa, esa aguja, la auxiliar sigue con la compresión, preparo, necesito las 2 manos para hacer el mousse, etcétera, y vuelvo, hasta que finalmente lo que aspiro es espuma directamente, espuma de color rojo, obviamente. Y ahí hago compresión inelástica y compresión elástica, las 2. Lo que hice en este caso, a las 48 horas pasó, a pesar de que todavía tenía la perforante. Pero entiendo que es una situación muy desagradable. Y yo, la verdad que me pregunto, a todos le decimos al paciente que levante la pierna, que comprima, pero es la primera vez que veo esto, la primera vez de esta magnitud. Entonces yo no sé si lo pongo al paciente en 90 grados, si hubiese parado el sangrado. Si me preguntás, creo que no, porque era una cosa de esta altura. O sea, el susto fue tremendo. Y la situación nada agradable. Por suerte terminó bien. Pero digo, es fácil cuando uno indica, pero hay que estar en el lugar del paciente. Te pregunto, en el caso de al hacer la esclerosis, ¿no usás el eco para hacer una ecoesclerosis? Siempre lo uso. En la urgencia. En la urgencia lo que pasó fue que al pasarle el gel nada más empezó a sangrar. Entonces, digamos, por más que pongas el transductor, lo que vos mismo estás colapsando con el transductor el vaso. Entonces, muy difícil que puedas ver en ese momento. Ok. Doctor Pedraza. Sí, pero en este caso, ¿te acordás las imágenes? Eran varices subdérmicas, eran un conjunto de 4 o 5. Yo
Yo le llamo virtual, a mí el término aumenta, sí. Y en esta señora le habíamos usado. Ahora, en el examen previo, ahora ella tuvo un sangrado común y cuando se acuesta en la camilla tiene un sangrado en jet. O sea, una cosa rara. No fue que... No, nada, Jorge, no tiene antecedente de nada, no había ningún, no parecía un sangrado arterial, sí arterializado, si querés. Pero fístula yo no encontré, lo que encontré es perforante y hasta ahora nunca más se supo. O sea, se solucionó finalmente al tratar la perforante. Doctor Pedrasoli. Sí, yo creo que primero que nada hay que tener tranquilidad. Se aborda el abordaje de forma centrípeta. Hay que inyectar hasta que salga por la zona, por el orificio de sangrado. Y no hay que complicarse porque por gradiente de presión, el esclerosante va a ir a la zona de sangrado. Así que si yo estoy más cerca, menos cerca con el sangrado, simplemente inyecto un poquito más y por gradiente de presión va a ir a salir por la zona de sangrado. Con que yo esté seguro que hice la venopunción, inyecto y por gradiente va a ir a salir. Lo que tengo que hacer es inyectar hasta que yo vea el esclerosante va a salir, nada más. Doctor Kach. ¿Por qué somos partidarios de hacer espuma y no líquido? Porque el flujo sanguíneo puede engañar la vista de lo que si hemos llegado o no hemos llegado. En cambio, con la espuma, vemos brotar la espuma en la boca del sangrado. Eso sobre todo para los que recién empiezan, para los médicos que están haciendo el curso, que es la forma más fácil de saber que lo han logrado. Una vez que hicieron la punción van a ver que empieza a salir la espuma, se inyecta un poco más, medio centímetro más, y se sabe que se hizo la oclusión. En cambio, con el líquido, el que no tiene la experiencia de ver la diferencia de tono de la sangre que viene con el líquido, se le hace más difícil. Por eso hacemos la escleroterapia con espuma. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Doctor Almeida, ¿alguna pregunta del...? No sé si alguien del Zoom quiere hacer algún aporte, comentar algo o hacerle alguna pregunta al doctor Garbaz. ¿Algún alumno? ¿Algún alumno? Yo sé que tienen sobredosis de flebología de hoy, pero... Bueno, yo quiero felicitarlo a Sergio, realmente muy interesante lo que presentó. También nos tiene acostumbrado a estas cosas. Se dijo casi todo y sí tratamos nosotros de enseñarle más que nada al paciente. El paciente generalmente se asusta cuando ve el sangrado y en el 80 al 90% de los casos o es cuando se baña o es cuando está durmiendo. Generalmente te dicen que se rascó la zona que le tenía el escozor con el talón y lo que dijo Sergio hace rato, generalmente es una piel muy adelgazada y yo llego a decir a veces que forma parte la pared de esa venita ya de la piel. Así que creo que se dijo todo. Nosotros hacemos líquido y no hacemos espuma y sí tratamos de enseñarle al paciente, porque tienen ese ramillete negrito, como dicen ellos, ese puntillado, de que hay que tratarla previamente antes de que lleguen al sangrado. Y nosotros tratamos eso, en el hospital lo hacíamos y en la parte privada también. Así que felicito a Sergio y un gran abrazo acá a la distancia desde Tucumán. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, igualmente. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión científica del día de hoy. Vamos a invitarlos a la última sesión de este año, que va a ser el 15 de diciembre. Así que bueno, los esperamos a todos y bueno, buenas noches. Gracias por estar.